Bueno, chicos, entonces ya después que hemos hecho la primera parte, hemos comentado inquietudes sobre esta dinámica que estamos empleando. Ahora vamos a tocar el tema sobre clases de empresa. La vez pasada habíamos conversado ya en lo que era una empresa, pero nos quedamos todavía por tratar y conocer cuál era la importancia y las clases de empresas. A ver, si nosotros hablamos acá, por ser ustedes que pueden observar bastantes marcas, ¿verdad, chicos? Sí, Bien, son marcas, pues, si hablamos Salicor, Bacus, Telefónica, Gloria, Saga Falabella, Perú. Diferentes tipos de empresas. Todas no son igualitas, cada una tiene sus características y pertenecen a diferentes rubros. Entonces, desde ahí nomás vemos que todas las empresas no pueden ser iguales, pero también esto depende de a cuál de las clasificaciones los enfocamos. Si nosotros vamos a enfocar según la actividad que va a empezar la empresa o que realiza la empresa, porque en algunos casos pues son empresas nuevas que van a empezar, otras que ya están trabajando, por lo tanto ya están realizando la actividad. De acuerdo a este sector de la actividad, nosotros tenemos las empresas del sector primario, ¿no? ¿Qué encontramos acá en este tipo de sector? Como su mismo nombre lo dice, está denominado extractivo, ya que el elemento básico de esta actividad pues viene a ser cuando uno extrae directamente de la naturaleza el producto que vamos a comercializar o que vamos a transformar. En este caso diríamos pues una de las actividades directas del sector primario está constituida por la agricultura, la ganadería, la caza, la pesca, el agua, los minerales, petróleos, energía eh, eólica. Entonces, estos son productos que nosotros vamos directamente a extraerlos. Y si hablamos del sector secundario o industrial, también es conocido, acá estamos hablando sobre aquellas empresas que ya tienen un proceso de transformación de materia prima. Abarca actividades diversas como son la construcción, la madera, las empresas textiles, porque en el primer sector nosotros tenemos, pues sembramos y directamente lo extraemos y eso va directamente al consumo de las personas. Pero en el caso del sector secundario o llamado industrial, nosotros ese producto transformamos, o sea, la empresa industrial, si nosotros hablamos de la empresa textil, su base de la empresa textil vendría a ser el algodón. El algodón, a través de con la combinación de otros productos, transforman la misma y llegamos a tener las telas. Las telas también se transforman y llegan a ser ropas de vestir, prendas, etc. Igual en el caso de la madera es extraemos el sector primario, pero si hacemos muebles, ya va a una empresa industrial que se encarga de transformar la madera en un producto como un mueble para que sea consumible, ¿sí? Hasta ahí estamos hablando sobre el sector primario, secundario y ahora vamos a pasar al sector terciario o de servicios. Acá incluye a las empresas cuyo principal elemento es la capacidad humana para realizar trabajos físicos o intelectuales. Comprende también una gran variedad de empresas como las del servicio de transporte, los bancos, comercios, seguros. ¿Por qué? Porque en este rubro intervienen los servicios, el servicio de transporte. Nosotros trasladamos un producto tal vez de la serranía hacia un mercado. Estamos trasladando, ese es un sector terciario o de servicios, que es diferente al primario, ¿no? Y mucho menos al secundario, que es cuando nosotros esa materia prima la transformamos y la convertimos en un producto. Entonces, esa es la diferencia de primario, secundario y terciario, de acuerdo al sector de la actividad. Bien,
Pero también hay otra clasificación, que según el tamaño de la empresa, nosotros tenemos empresas que son microempresas, empresas pequeñas, empresas medianas y empresas grandes. Si nosotros hablamos cada una de ellas, pues cada una tiene su particularidad, porque en una empresa micro no puede haber la misma cantidad de trabajadores que en una empresa grande. El volumen de las ventas en una empresa micro, empresa no puede ser igual que las grandes. Entonces hay varios criterios que ayudan para esta clasificación según su tamaño. Si nosotros empezamos por las empresas grandes, estas empresas grandes se van a caracterizar por manejar pues capitales y financiamientos muy, muy grandes. Por lo general son tan grandes que ya tienen sus instalaciones propias. Si supongamos hablamos de la galletera, acá nomás en Trujillo, la galletera GN, y eso que hablamos que su principal es en Lima, pero acá ya nosotros por Balcarce vemos que es una empresa grande que tiene sus propios locales, donde hay una parte que lo destinan al área de producción, la otra parte que lo destinan al área de ventas, comercialización, ¿sí? Entonces podemos ver que hay diferentes empresas que muchas más grandes pues tienen que tener sus instalaciones propias porque es costoso alquilar para para las mismas. Hablamos de empresas que son pues millonarias, facturan muy, muy buenos ingresos mensuales. Esas empresas a veces por mes facturan pues millones, millones. Entonces, si hablamos a finales de año, ellos tienen un promedio de facturación de 50 millones, 60 millones. Entonces, difieren obviamente de las otras empresas. Y estas empresas, por lo tanto, son mucho más fuertes y también tienen miles de empleados. Ya en estas empresas ya los empleados forman sus sindicatos porque obviamente que son más de 200, 300 empleados. Lo que en una pequeñita no, pues no, a veces hay 3, 5 trabajadores, no hay mucho más. Y obviamente al ser tan grandes estas empresas pues tienen que tener un sistema de administración más sofisticado, un sistema de operación también muy avanzado para poder desarrollar por la envergadura de la misma empresa. Y así, estas empresas, por ser tan grandes y sólidas, porque para que lleguen a ser tan grandes y sólidas se ha tenido que pasar muchos años, por lo tanto, estas empresas son ante los bancos de fácil línea crediticia si piden un préstamo, si quieren un crédito, los bancos normal les conceden, porque saben que son empresas de tantos años y que tienen clientela, solvencia económica, es una empresa fuerte. Eh, por decir, si van al banco, la empresa Abacus y Johnson, que es una cervecera, pide un préstamo, los bancos tienden a aceptar fácilmente, lo que a veces en las pequeñas no, porque no saben hasta qué dimensión pueden ellas cubrir una devolución de un préstamo, hay otras que son pequeñas, que recién tienen 1 año, 2 años, entonces hay un poco de inestabilidad, me pagará o no me pagará de otorgar un préstamo. Lo que no pasa con las grandes, la mayoría de las grandes empresas ya tienen muchos años y tienen varios locales, varias sucursales, ¿no? Entonces, nosotros podríamos hablar Petroperú, si es a nivel nacional, pues una empresa del Estado, pero muy grande, que mueve millones de soles. Pero también tenemos, por decir, de una privada, la leche Gloria. Gloria no solo abarca, pues, que produce leche, produce mantequilla, queso, yogures. Es una empresa muy grande que tenemos que observamos que trabajan con las lecheras, pues, de Cajamarca, de Puno, la principal está en Lima, o sea, son empresas muy, muy grandes. Por eso está clasificada dentro de una de las grandes empresas. Después tenemos ya las medianas empresas.
En las medianas empresas, en este tipo de empresas, intervienen varios de cientos de personas también, y en algunos casos hasta miles, pero tienen un sindicato, sí es verdad, porque hay buena cantidad de trabajadores, pero hay también buenas áreas definidas para el funcionamiento del sistema y también tiene que tener pues sus sistemas y procedimientos, los procesos no solo contables, administrativos, para que se pueda funcionar y controlar adecuadamente una empresa para que no haya problemas. En estas empresas grandes y medianas mayormente siempre se controla mensualmente o hasta quincenalmente su nivel de ingresos, si van ganando, van perdiendo. Hay unas áreas dedicadas a controlar, lo que tal vez en las microempresas es poco y se demora mucho tiempo porque es un costo adicional. Pero las empresas muy grandes saben que es preferible invertir en esta área porque de ahí mismo ellos van a ver en qué punto tienen alguna debilidad para que la superen, pues, ¿no? Porque esa es su finalidad, determinar qué punto está débil para apoyarlo y ver de qué manera levantan esa parte débil en esa empresa. Después tenemos a las pequeñas empresas en términos generales. Las pequeñas empresas son entidades independientes creadas para, para ser rentables, pero que no predominan en la industria a la que pertenecen, porque, bueno, sus ventas anuales en valores no exceden determinados topes, no son muy grandes, entonces tienen un poco de limitantes, recién, como se dice, están un poco luchando el mercado, haciéndose conocidos, marketeándose, todavía no tienen mucha fuerza de venta para todavía llegar pues a ser considerada como una de las medianas o grandes. Acá nosotros podríamos tener bueno, acá en Trujillo hay muchas empresas pequeñas, igual en La Libertad, debe haber también en Laredo, ¿no? Que tratan en lo posible de salir adelante, pero no tienen tantas ventajas, obviamente, como las medianas y grandes. Si es que hablamos de tamaño, ¿no? Ahora en las microempresas, pues son las más pequeñitas de todas ellas, donde la empresa y la propiedad son mayormente de propiedad individual, ¿no? Cuando uno quiere empezar un negocio, uno arma su microempresa. Los sistemas de fabricación son prácticamente un poco artesanales, su maquinaria, sus equipos son los elementales y reducidos, pues, para poder administrar, producir, vender es un poco limitante y pequeñito. Es el inicio para algunas de las empresas que con el transcurso de los años, si saben administrarse, controlar, supervisar, pues pueden llegar no solo a ser pequeñas, llegar a ser medianas. Y bueno, eso es según el tamaño que nosotros estamos hablando de las empresas. Pero aparte del tamaño, también nosotros podemos clasificarlo pues según sus capitales. Capital, igual en el caso de los capitales, ¿qué nos estamos refiriendo nosotros en este caso? Se refiere a si el capital está en poder de particulares, de organismos públicos o de ambos. En este sentido, nosotros podemos ver que tenemos empresas privadas donde obviamente el capital es de emprendedores privados, o sea, personas que tienen su propio capital y bueno, hacen sus empresas, ¿no? Tienen su propio dinero, sus propias acciones, sus propias políticas, pero conformado de puros capitales privados. En cambio, en el caso de las empresas públicas, no. Las empresas públicas, en este tipo de empresas, el capital pertenece al Estado, que puede ser tal vez nacional, provincial o municipal. Hay empresas a nivel del Estado, hay a nivel más grandes, hay otros que son a nivel de cada municipio también y provincia. Ahí no hay dinero
propio, sino todo es dinero del Estado. Si hablamos de dinero al Estado, también es el dinero de todos nosotros, fue porque nosotros a través de nuestros impuestos pagamos y ese dinero va a las arcas del Estado y el Estado con eso trata de formar empresas para dar los servicios que necesitamos todos, ¿no? Y las otras empresas que son mixtas, que vienen a ser una combinación, pues, del capital, tanto del Estado como particulares. Eso sí es que nosotros analizamos desde el punto de vista según la propiedad de los capitales. Pero también nosotros tenemos otra clasificación. Esta otra clasificación nosotros lo podemos ver en el sentido de el ámbito de la actividad. Esta clasificación resulta importante cuando se quiere analizar las posibles relaciones e interacciones entre empresas y el entorno político, económico, social. En este sentido, las empresas las podemos clasificar pues, en empresas locales, aquellas que operan en un pueblo, en una ciudad o en un municipio, ¿no? Por eso estamos hablando que son locales. En cambio, las empresas provinciales ya son que su ámbito geográfico es un poco más grande. Estamos hablando del empresarial, el ámbito es de la provincia de un país. Las empresas regionales son aquellas cuyas ventas van a involucrar a varias provincias o regiones. Posteriormente tenemos pues las empresas nacionales, cuando sus ventas se realizan en prácticamente todo el territorio del país o la nación. Y multinacionales, cuando esas actividades ya se extienden a varios países y distintos de sus recursos que pueden abarcar a diferentes países. Por decir, hay una empresa, Seguridad que opera acá la parte contable en La Libertad, pero a la vez esas empresas venden, tienen sucursales en Bolivia, en Chile, van al Ecuador, ¿no? Y así también hay empresas muy grandes, que ya lo llamamos multinacionales, nacionales. Ese es de acuerdo al ámbito que van a desarrollarse las empresas, pues, ¿no? Hay otras que solo quedan en una pequeña región, solo es conocida en su provincia o en su localidad. En cambio, hay otras que no, ya vamos viendo que tienen sucursales a nivel de regiones, otros a nivel de provincias. Entonces, de acuerdo a todo ese ámbito de aplicación es esta clasificación. Después también nosotros podemos clasificarlas según el destino de los beneficios. Y según el destino de los beneficios, nosotros podemos encontrar empresas con ámbito de lucro, cuyos excedentes pasan a poder de los propietarios, de los accionistas, ¿no? Que esto mayormente pues, son las empresas en un mayor porcentaje, casi, si hablamos del ámbito privado, casi todas, porque sus fines de las empresas es lucrativo, que quiere decir que al final del ejercicio de todo el movimiento van a generar una utilidad y esa utilidad va a ir ¿para quién? Para los dueños, para los accionistas que conformaron la misma. En una empresa a veces hay pues 4 o 6 dueños y como ellos son los que ponen sus capitales, miden y controlen que esa empresa sea rentable y a veces de esa rentabilidad van a llegar a saber que mientras más rentable va a ser, pues ellos van a tener más ingresos, más ganancias, ¿sí? Y más utilidad, obviamente, pero va a la mano, a los bolsillos, digamos, de los accionistas, ¿no? Pero sin embargo también tenemos las otras empresas que son las no lucrativas. En este caso, los excedentes se vuelven a la propia empresa que permite su desarrollo. Estas empresas se diferencian de que eh, no, si bien tienen una rentabilidad, sus fines son no de lucrar, van a ampliar a la misma empresa, va a ser invertido eh, y no es como las privadas, ¿no? Que su fin es solo lucrar. Hay empresas, pues,
tipo clubs. Hay clubs que se forman, como el Club de Leones, por decir que tienen fines no lucrativos, hacen actividades de llegar en forma humanitaria, dar, los socios apoyan con dinero y dan a veces asistencia social, otras actividades de alimentación, de corte, tienen otros fines que no son lucrativos, o sea, no se constituyen para generar renta y que esa renta se la dividan entre los que integran esa empresa o esa asociación. Ahora también tenemos según la forma jurídica. Según la forma jurídica, las empresas, nosotros podemos verlo, que tenemos empresas unipersonales, de sociedad colectiva, cooperativas, comanditarias, sociedad de responsabilidad limitada, sociedades anónimas. La legislación de cada país va a regular estas formas jurídicas que pueden adoptar las empresas para el desarrollo de su actividad. De acuerdo a la legislación que nosotros tenemos en el Perú, pues existen estas empresas, estos tipos de empresas. Y dentro de una de ellas tenemos pues a la empresa unipersonal. La empresa unipersonal, el empresario propietario, persona con capacidad legal para ejercer el comercio, responde de forma individual con todo su patrimonio ante las personas que pudieran verse afectadas por el accionar de la empresa. A esta empresa quiere dar a conocer que si yo he formado una empresa unipersonal, es mi nombre, a mi nombre, yo tengo un capital, un dinero, un patrimonio que yo, con el cual empecé el negocio. Entonces, si yo por A o B tengo algún problema y no he podido solucionar tal vez algunos pagos, algunas obligaciones, de tener problemas esta empresa, pues yo voy a responder, o sea, yo voy a enfrentar esos problemas con mi capital, con mi patrimonio, con el cual yo he aportado. Y en cuanto a las sociedades colectivas. En las sociedades colectivas, este tipo de empresa de propiedad de más de una persona, los socios responden también de forma ilimitada con su patrimonio y existen participación en la dirección y en la gestión de las empresas. También cada socio, ya no se trata en esta sociedad de uno solo, sino de varios, y cada socio aporta una determinada cantidad de dinero y ello va a formar su patrimonio. Y acá existe la participación en la dirección y gestión de la empresa. Los socios mismos participan en esta gestión. Ahora, en cuanto a las empresas cooperativas de la forma jurídica, jurídicamente son llamadas cooperativas, no poseen el ánimo de lucro y son constituidas para satisfacer las necesidades o los intereses socioeconómicos de los cooperativistas, quienes también son a la vez trabajadores y a su vez casos también, algunos de los casos también son proveedores y clientes a la vez de la empresa. Si nosotros hablamos de las cooperativas, pues Cooperativa San Lorenzo, Cooperativa Cartavia, en las cuales vemos que hay algunos trabajadores que laboran en la empresa y a la vez son socios de la empresa. O sea, esa empresa, ellos son como dueños, pero a la vez son trabajadores ahí. Y en el caso de algunos de ellos mismos, pues algunos son clientes y son proveedores de esa misma empresa. Ahora, en cuanto a las empresas comanditarias, poseen dos tipos de socios en las comanditarias. Los colectivos con las características de la responsabilidad ilimitada y los comanditarios cuya responsabilidad se limita a la aportación del capital efectuado. ¿Qué quiere decir esto? Que hay unos que aportan con un capital ilimitado y otros con límite. Entonces, de tener alguna responsabilidad directa en el mal funcionamiento de esta empresa, ellos solo pueden
ser responsable hasta el límite de sus aportaciones, nada más. Y en cuanto a la sociedad de responsabilidad limitada, los socios propietarios de esta empresa tienen la característica de asumir una responsabilidad de carácter limitado, respondiendo solo por el capital y patrimonio que aportan a la empresa. Cuando se constituye una empresa, nosotros vemos en cuál de estas sociedades los vamos a constituir. Si va a ser colectiva, si va a ser unipersonal. Si yo decido constituir una sociedad de responsabilidad limitada, si yo tengo 3, 4 personas más que me van a ayudar en esta sociedad, cada persona o socio va a responder de acuerdo a su aporte de dinero que proporcionó a la manera de constituirse. Yo me constituyo este año, 4 personas, supongamos con 10,000 soles, una aporta 2,000, otra 5,000, otra 3, otra 2, y suman los 10,000. De tener algún inconveniente, los socios que aportaron solo van a responder bajo el importe de sus aportaciones. No quiere decir que si yo aporté 2,000, tengo un porcentaje de acciones, ¿no? Si hablamos de un 20%, solo con ese 20% va a responder. Y el que aportó más, que tiene un 50% también, ese va a ser eh, el porcentaje que puede responder cuando haya un problema o algo que afecte a la empresa, ¿no? Hasta el límite de sus aportaciones. Por eso dicen que a veces es mucho mejor, pues en vez de tener una empresa unipersonal, porque no se tendrían que tener bien delimitado hasta cuánto es el importe de su aportación para no tener problemas y saber hasta qué punto tienen que afrontar alguna obligación o algún juicio, ¿no? Después tenemos la sociedad anónima. Tiene el carácter de la responsabilidad limitada al capital que aportan, pero poseen la alternativa de tener las puertas abiertas a cualquier persona que desee adquirir acciones a la empresa. Por este camino, estas empresas pueden realizar ampliaciones de capital dentro de las normas que las regulan. ¿Eso por qué? Porque cuando uno tiene una sociedad anónima, si bien pueden integrar 4 o 5 socios, si necesitan más capital, ellos buscan más accionistas y obviamente que venden sus acciones y ellos vienen a formar parte de acuerdo al porcentaje de acciones que van adquiriendo. Entonces, una posibilidad de abrir a tener más capital de trabajo, más dinero para trabajar, para invertir en una empresa. Toda esta clasificación última que hemos hablado está en la legislación peruana, está regulada por las normas. Por eso también es un tipo de clasificación de empresas de acuerdo a la forma jurídica. Bueno, también aparte de esto, nosotros ahora vamos a pasar a ver, así como hemos visto la clasificación, pues la importancia del empresario. A ver, chicos, ¿algunas dudas hasta aquí? ¿Quién tiene alguna inquietud? ¿Todo bien? Todo bien, profesora. Ya. Entonces, acá pasamos a la parte de la importancia de la empresa y del empresario en el país. La importancia del empresario. Si bien es cierto que cada vez pues es mayor el interés y el reconocimiento de la gente empresarial por su papel en la creación de la riqueza, que contribuye a mejorar el nivel de vida de la población, genera empleo en el sistema productivo y comercial del día a día. La competencia a la que también se enfrenta el empresario pues va a obligar a servir bienes y servicios de mejor calidad. Como dicen, todo tiene su parte buena, ¿no? A veces, si es una empresa sola, pues
es un monopolio, eleva los precios de sus productos a la dimensión que quiere, a la vez gana demasiado, pero si tiene otra empresa, dos o tres del mismo rubro, va a llevar a que ambos tengan competencia, por lo tanto nos van a brindar un mejor servicio del producto que nos están vendiendo. Y a la vez también esto va a dinamizar pues el mercado, ¿no? Porque si uno va a querer eh, competir, va a tener que ofrecer un producto de mayor calidad y eso demanda la competencia entre ellos mismos y un producto más adecuado, algunos un poco más caro con, bueno, un plus de algo especial para poder adquirir si la competencia ofrece el mismo producto a un costo menor. El beneficio que obtiene el empresario es solo una pequeña parte del resultado total de la actividad generada, claro, porque ellos invierten una buena cantidad de dinero, si bien es rentable, también tienen que ver, pues, que no solo nos da trabajo eh, a mucha gente, hemos visto ya su rol en la sociedad, contribuye, paga sus impuestos, con esos impuestos se pueden hacer, pues, calles, hospitales, eh, eh, también en el caso de la sociedad, cuando más ingresos tiene de impuestos, va a poder pues tener un mejor estilo de vida todos los ciudadanos porque se van a mejorar los servicios de una determinada localidad. Entonces, por eso es que la actividad empresarial produce efectos incluidos sobre otras empresas o empresarios cuyo desarrollo acabará pues materializando en nuevos sueldos. Por eso es la importancia, por decir hoy en día, ¿no? De que se reaperture la actividad empresarial, porque mucha gente pues vive de un negocio, trabaja en una empresa y ahorita como vemos estamos ya casi 2 meses y no hay ingresos, entonces viene el problema de que la gente no tiene ingresos, no puede gastar y por lo tanto no se puede satisfacer las necesidades como anteriormente se podía hacer. Entonces, eso es cuando se paraliza, pues, la empresa, ¿no? Y ahí nos damos qué importante es trabajar, porque generamos nuestros ingresos para poder afrontar nuestras necesidades, cubrirlas adecuadamente. Y bueno, al final hablamos sobre la importancia de la empresa. La importancia de la empresa como institución laboral, de negocios, de economía, que tienen que ver directamente con el hecho de que es ella, la empresa, la que funciona como unión de todos aquellos que están destinados a trabajar por ese objetivo común. Una empresa además puede dar trabajo a un sinfín de empleados y asegurar el bienestar de muchas familias. Pero para que esto ocurra es necesario que quienes la dirigen y trabajen en ella pues pongan como elemento central el crecimiento de la misma y no las acciones ilegales que puedan perjudicarlo. Porque mientras más crece una empresa está bien, que crece, hay ganancias, lucran, pero cuando hay más ganancias, la visión del empresario es siempre expandirse. Como hemos visto las empresas de micro, van a pequeñas, a medianas, siempre la ilusión de todo empresario es crecer, crecer, y para eso al crecer va a tener que ser más grande, va a tener más fuentes de trabajo, va a necesitar más personal, ya no solo va a trabajar tal vez en un local, se irá con una sucursal a una provincia, después a otro departamento, y va a generar obviamente sus utilidades, pero también más empleo, va a pagar más impuestos y se va a poder cubrir más necesidades del Estado, ¿no? Bueno, chicos, hasta acá es lo que hemos hablado en la empresa. Con esto ya tenemos una visión más grande, no solo de la empresa, los tipos, la forma, la importancia de hoy en día en esto. ¿Alguna inquietud, duda? Creo que ya esto es un poco claro, ¿no, chicos? ¿Sí? ¿Todo bien, muchachos?
Sí. Ya, con esto entonces nosotros vamos a cerrar esta clase. No se olviden que tienen que desarrollar su tarea. ¿Ya? Voy a ampliarle las fechas hasta mañana y voy a ver lo de sus notas. Y por favor, al WhatsApp me envían el delegado, el dirigente de cada grupo para coordinar algún inconveniente que podamos estar. ¿Ya, chicos? Entonces la clase ya estamos dándolo por terminado. Nos vemos hasta luego. Saludos a todos. Cuídense, quédense en casa, chicos. Bye, la Hasta clase. luego. Hasta luego. Nos vemos, profesora. Hasta luego.